Bien, segundo audio de nuestro curso sobre reconversión monetaria, sobre impactos hiperinflacionarios, que lo estamos tocando, y sobre el caso de lo que ocurre en el país con la situación de dolarización y la hiperinflación que está impactando de manera significativa como tal. Igualmente, pues, lo que tiene que ver con la proximidad de una reconversión monetaria. Vamos a ver entonces ahora ese tema, la reconversión monetaria en el país, fortalezas y debilidades como tal. Iniciamos diciendo que una reconversión monetaria la conocimos allá en el año 2008. Recordemos, en el 2008 fue nuestra primera reconversión monetaria, comenzamos en el mes de enero, se dio toda una serie de procedimientos para divulgarla, sin embargo, quedaron pues lagunas, que deja una reconversión que no es simplemente el objetivo es agilizar las operaciones. En ningún momento va a eliminar una hiperinflación. Agilizar las operaciones financieras, sobre todo los registros, sobre todo los modelos de transar dinero, es decir, tipos de cambio de efectivo, de comprar, etcétera. Y los registros, porque evidentemente se reduce la cantidad de números que van a estar allí, pero en ningún momento va a hacer un impacto en la reducción de una hiperinflación. En 2008 vivimos esa reconversión, le quitamos a la moneda en ese momento 3 ceros, o sea, se dividió entre 1000. Fue reconvertido todas las cifras, activas, pasivas, patrimoniales, ingresos, costos y gastos. Ocurrió algo con los pasivos de las personas que tenían a creencias por prestaciones sociales, los pasivos de las entidades se redujeron y en principio pues uno dice, bueno, no pasó nada porque el activo también se redujo, la cuenta por cobrar y la cuenta por pagar pues también. Sin embargo, en la medida que transcurre el tiempo, el pasivo, que es una creencia que tienen los trabajadores, hablando de las prestaciones sociales, y si le suma una hiperinflación, esa cantidad desaparece, o sea, tiende a ser de bajo poder adquisitivo. Eso es uno de los impactos que tiene negativos, yo diría, una reconversión monetaria, sobre todo con las obligaciones que ocurren, con las partidas monetarias, los pasivos que se establecen en ese tipo de moneda. Le quitamos 3 ceros, luego transcurrieron también 10 años, porque en el año 2018, en un mes de agosto, el 20 de agosto específicamente, también surge la segunda reconversión monetaria y ahí se le eliminan a la cifra, al bolívar 5-0. Significa que en total tenemos 3 más 5, 8 ceros que le hemos quitado a nuestro signo monetario. Y si usted quiere haga un ejercicio muy sencillo, agrégueselos a la cifra que tiene ahora y verá la cantidad de números que aparecen en las cantidades. Es como las medidas efectivas del gobierno en cuanto a fiscalidad, en cuanto a reducción de la hiperinflación, el control del gasto, la paridad monetaria, todo lo que impacta para generar hiperinflación, falta de productividad, han sido insuficientes, es la realidad, no estamos hablando mal de nadie, que son inefectivos. El gobierno se ha visto en la imperiosa necesidad de hacer otra tercera reconversión monetaria. Esperemos que eso, se habla por allí de 5 ceros, de 6, de 7 ceros, imagínense ustedes. ¿Qué es lo que ocurrió? Como lo dije en el primer audio, si no hicimos el trabajo de manera adecuada, razonable, con la primera y la segunda reconversión, con la tercera vamos a tener mucho más problemas. ¿Qué lo estamos generando ahorita? Sobre todo problemas analíticos, problemas de los tributos, todo esto se reconvierte, ¿no? Pero siguen generándose por ahí por inflación. En el caso de la unidad monetaria, sigue generándose pues cambios y estos cambios van a impactar en los beneficios económicos que manejan las entidades de negocio. Definitivamente el efecto financiero es un letal, es una otra debilidad que presentan este tipo de acciones que son paliativas, son transitorias realmente. De igual manera, como les comenté en el audio anterior, tenemos que aplicar inmediatamente, que es aplicarlo no solamente obligatorio, sino que parte de lo que es el efecto financiero. Tenemos que hacer la corrección monetaria por inflación, aplicar
el ajuste por inflación financiero y las cifras van a volver muy cercanas o superior, pero no con un margen tan grande a los valores que teníamos anteriormente. Todo esto es un proceso que debe ser aprobado por la junta directiva previo a la consulta a una asamblea, que los accionistas conozcan lo que va a suceder. Es muy sencillo, simplemente usted va a acogerse, va a darle cumplimiento pues, a un decreto de reconversión monetaria. Corrige su moneda, que es obligatorio, esté o no esté la reconversión, debe hacer la corrección monetaria, hacer los registros en el libro, importantísimo, haga esa separación de las cifras que venía manejando anteriormente y de la nueva ajuste por inflación, y ya está. Vendría una tercera acción, que luego la vamos a ver qué hacemos con respecto a esos valores que pudieran ser objeto de, digamos, actualización de su capital. Pero eso por ahora no lo vamos a tocar para no generar ningún tipo de inconveniente como tal. Esa es la solución, es corregir la moneda, que está contemplado en nuestra normativa de Venezuela, que es el primer país con hiperinflación, está necesariamente obligado a corregir la moneda, ¿okay? Para fines de valorización. Como les decía, eso debía los libros legales que establece el Código de Comercio a partir del artículo 32 en adelante, que habla de los tres libros, digamos, yo diría los básicos, porque luego hay libros auxiliares, como por ejemplo el libro de actas de junta directiva, de asamblea, el libro que es obligatorio llevarlo también, el libro de accionistas y cualquier libro que la empresa considere pertinente. No hay un listado definitivo de los libros auxiliares. Ellos conjuntamente forman parte de ese legajo de libros que la entidad está obligado a llevar, está obligado. Y además el propio Código de Comercio le da a esos libros auxiliares la misma importancia que tienen los principales. Entonces, este proceso debe ser registrado en los libros legales. No olviden, esto es legalidad como tal. Y, por supuesto, cumplir con el procedimiento. Si usted corrige la moneda, usted debe, esos estados financieros, aprobarlos, llevarlos a la asamblea lo aprueba, visto el informe previo del comisario. El comisario no aprueba, simplemente hace un informe donde él recomienda o modifica o recomienda improbar los estados financieros. Al final es una decisión de la asamblea de quien toma esa decisión. Pero es necesario hacerlo para darle la formalidad sobre el tema que está. Y viene ahora algo significativo, las revelaciones, que son las notas que van a los estados financieros. Y la revelación deberá colocarse toda la información referente al decreto de reconversión que viene en el caso que estamos esperando, los efectos, los impactos, las acciones que la gerencia ha considerado pertinente tomar en consideración para solventar los problemas que origina la reconversión monetaria. Eso es vital. No, para líneas generales, a partir de la fecha de reconversión, las cifras se muestran bajo los criterios del decreto. Las precedentes, las anteriores, también deben ser reconvertidas extra libros, oigan bien, para fines comparativos. No podemos ir a los libros que ya están formalizados y hacer ningún tipo de cambio allí. Extra libro significa información adicional. Eso es lo que significa extra libro. Las revelaciones son muy importantes con relación a este tópico que les estoy diciendo. Y entramos a capitalización. Eh, Recuerden que este material tiene soporte en una serie de archivos que les he colocado en el salón virtual Google Classroom y que los va a ayudar mucho a ese proceso de formativo. Además tienen la otra opción, las consultas, lo que hacemos en los webinars, que es simplemente disertar y te tienen la oportunidad de preguntar o de aclarar dudas. Así es como ustedes pudieran generar un valor agregado. Lo importante, ¿qué se persigue con la capitalización en el caso de las empresas? Por definición, la capitalización es incrementar el capital, el patrimonio de la empresa. Hay otros tipos de capitalizaciones, déjenme comentarles, no solamente es la patrimonial. Hay derechos y valores que se capitalizan, acciones que en la vida del hombre van a ser capitalizables, van a incrementar su valor. Aquí estamos hablando del patrimonio de las entidades. En una economía estable, normal, nosotros la teníamos hace una serie de años atrás, hablemos de 15 años en el pasado, y no había la necesidad de incrementar patrimonio a menos que la entidad se estaría en un estado de crecimiento
¿verdad? Un crecimiento importante y habría que sustentar ese crecimiento con un nuevo capital. O a la inversa, que haya tenido descapitalizaciones y está obligada por el Código de Comercio a reponer el capital perdido. O sea, pero era un tema que no era tan de novedad. En este momento la gente habla de capitalizaciones, porque si usted ve su estado financiero y no ha hecho el proceso que les acabo de decir, verá unas cifras que son distorsionantes, totalmente fuera de la normalidad, que así es como se mira. Capital de 30.000, 30, eso no tiene ningún sentido, pues cuando en realidad sabe que si usted va a vender la entidad, no la va a vender por ese monto, ni cercano a él. Entonces, esa información financiera no es útil, no es neutral, no es objetiva, no es confiable, que es uno de los postulados y las características fundamentales de la información financiera. Eso es básicamente la razón. ¿Qué está sucediendo ahora? Como hay un proceso de hiperinflación más una dolarización y hay un Producto Interno Bruto que va a la baja totalmente, hay problemas con la producción petrolera y los hidrocarburos, la economía se ha venido en franco deterioro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted va a soportar una entidad, necesita apalancarla y el aumentar capital, bien sea con bienes o con recursos, es un proceso de apalancamiento. Puede hacerlo a través con terceros, solo que en este momento, esto es otro de las debilidades que tenemos, la banca está muy limitada con financiamiento y entonces no estamos trabajando con dinero de terceros, sino con el propio recurso. Por eso es que vemos entonces que los capitales de trabajo, el capital que utiliza la empresa para afrontar día a día sus operaciones, anda en serio problema. Se le agrega la hiperinflación y entonces empiezan los valores a subir y se agrega luego como una salida que es la dolarización. Entonces se incrementa más el costo de la vida. Eso es lo que ocurre en nuestro país, pues ojalá tengamos la sapiencia de buscar una solución. Si esto ha ocurrido en otros países, han salido. Nosotros también tenemos esa capacidad creativa, ese capital, ese intelecto para poder hacerlo. Entonces, capitalizar es eso, incrementar o reponer capital. Okay, por la vía de inyectar de nuevos aportes monetarios o a la inversa, también pudieran ser no monetarios como tal. Bajo la norma internacional de información financiera, ¿qué es patrimonio? Y aquí quiero yo dejarle claro, muy claro esto. Patrimonio es un conjunto de partidas que pueden interpretarse como el neto, es el activo neto. Es decir, mi activo, total activo, menos mi pasivo, tiene un diferencial. Se entiende que el activo debe superar al pasivo. La diferencia es patrimonio. El patrimonio engloba entonces el capital social aportado, el que tiene la empresa constituido, protocolizado, las utilidades no distribuidas o los resultados acumulados, como usted lo quiera entender, la reserva legal y la reserva estatutaria. Tiene también cualquier tipo de otras partidas como primas en emisión de acciones, como acciones en tesorerías, que son rebajas la capital que está en circulación, porque es que hemos hecho una recompra. Pudiera haber capital donado, o sea, un superávit donado, dicho en otras palabras, donado por un tercero, que pudiera ser incluso hasta el propio Estado, que han hecho una donación porque la empresa está dentro de unos fines que son viables para recibir una donación. Pudiera ser también superávit, uno de ellos es superávit por revalorización, que entraría dentro de otros resultados integrales como tal. De otra manera, todo aquello que excede, que no está, digamos, formalizado, realizado, vamos a llamar la palabra clave, el realizado estaría dentro de la parte de patrimonio. El patrimonio incluye el capital de la empresa, el capital legal. Legal es el que está en los documentos del acta constitutiva. Y la norma internacional así lo define muy fácilmente. El artículo 264, 264, el 262, antes de este, se refiere a la creación de un fondo de reserva legal, ¿no? Que la reserva legal forma parte del patrimonio y el fondo forma parte del activo. O sea, cuando uno lee el artículo 262 dice que además de constituir, de hacer una apropiación para la reserva legal de los resultados de cada periodo, que debe ser 5 hasta llegar máximo a un 10, pero el 10 no es definitivo, se pudiera ir más allá del 10%. Esa es la reserva, no tiene por qué estar en dinero. Entonces, para el Estado, digamos, garantizar que eso existe, entonces habla de un fondo de reserva legal. El fondo sí es dinero.
sea que en el activo yo debo de constituir de mi recurso un fondo que debe estar colocado en valores de protección, porque si está en bolívares se pierde. ¿Cuál es el objetivo de ese fondo de reserva? Bueno, afrontar dificultades que pueda tener la empresa en momentos de crisis, como es lo que está ocurriendo en este momento. Luego, el 2.6, ese es el 2.6.2. El 2.6.4 me habla entonces de que cuando la entidad ha perdido un tercio o ha perdido dos tercios, un tercio es 33,33%. ¿Cómo se mide? Bueno, del capital aportado, del capital que se aporta, se compara con el patrimonio. El patrimonio es el neto. Y se hace, si la empresa está funcionando de manera adecuada, razonable, normalmente también el patrimonio es mayor porque incluye una serie de partidas que no están en el capital aportado. El capital aportado es el que está en el acta constitutiva. Pero cuando ese capital aportado, cuando lo comparo con el patrimonio, se sitúa por debajo, es una pérdida del mismo. Entonces, donde hay que buscar los porcentajes, si es de un tercio, 33,33%, o si son dos tercios. Y ese artículo, el 12.4, me habla muy claramente a veces. En el primer caso, si usted ha perdido un tercio, o sea, el 33,33%, está obligado a reponerlo. O si no lo puede reponer, lo limita al monto existente. Y ahí sale de la descapitalización. Y habla de una tercera opción, o pone la sociedad en liquidación. O sea, viene el proceso de liquidación. Perfecto. Esto hay que estar midiendo y el comisario, el departamento legal, los auditores tienen que estar haciendo pruebas, sobre todo en este momento, cómo están las entidades con la situación que está ocurriendo. Fíjense la importancia de la contabilidad allí, porque la contabilidad maquillada no les va a dar esa información. Luego viene el dos tercios. Eso significa 66,67%. Si se ha perdido eso, entonces el código me dice, ponga la sociedad en liquidación, a menos que decida reducir el capital a lo que existe, o haga la restitución del capital perdido. Eso de restituir el capital perdido suena como muy largo por la cantidad, son 66,67%. De eso se hace. Entonces, allí hay algo hay una acción gerencial que debe tomarse con relación a la pérdida de ese capital. ¿Por qué hay que aumentarlo? Ahí tiene una razón anteriormente. Si estamos en pérdida de un tercio a tercio, tengo que aumentarlo o reponerlo. O sea, al reponerlo estoy aumentándolo. Es lo que estoy haciendo. Lo que perdí lo voy a volver a colocar. ¿Por qué en este momento debo aumentarlo? Porque mi capital es insuficiente para afrontar, oigan bien, lo que está ocurriendo en la economía venezolana con el proceso de erosión del poder adquisitivo, que es la hiperinflación, con la baja productividad, con la pérdida de mercados. Estamos perdiendo mercados, estamos simplemente enfocados en áreas muy específicas de sostenimiento de la población. O sea, estamos ahorita en actividades que no eran hace años, no eran las prioritarias. Okay, ahora estamos en sustento, en alimentación es lo que estamos haciendo. Pues se requiere capital para poder, con el dinero que tenemos, con los fondos disponibles, no podemos afrontar o seguir adelante con la misión y visión que tiene la organización. Es necesario, por supuesto, que ese capital tenga un cambio. Entonces se habla pues de un aumento del capital como tal. También hablamos en estos términos de algo que se llama enjugue, que no es otra cosa que netear. El enjugue es netear, oigan, partidas del patrimonio, que estén, por supuesto, sujetas a netearse, ya que existan. Por ejemplo, los ORI no es recomendable que se neteen, porque los ORI son otros resultados integrales. Esos otros resultados integrales tendrían que estar disponibles, o sea, tendrían que estar devengados. Y si están devengados, no van a estar allí. Tengan la seguridad, no van a estar en ORI. Porque de lo contrario, pues eso no tiene ningún sentido. O sea, aquellos que se puedan incluir, que estén disponibles, que estén devengados, que sean ORI, de existir, también pudiera yo netearlo. Netearlo es sumarlo. Sumo partidas positivas con negativas y ese monto se lo agrego al capital. Ahí voy a tener que hacer una buena acta, siendo que se aprobó un enjugue de pérdida. El abogado es el encargado de redactar esa acta, nosotros nos encargamos de la parte financiera, numérica, y posiblemente tengamos que hacer un cambio en el valor de las acciones para poder llevar este patrimonio desde el punto de vista legal a valores que sean aceptadas en cuanto a la legalidad como tal. Recuerden lo que les decía. Eso es enjugue de pérdida, es legal.
Ahí entra la reserva legal o cualquier otro tipo de reservas voluntarias o estatutarias que pueda tener la entidad. Ahí puede entrar. Por eso es un tema de asamblea. Hay que llevar todo un planteamiento sobre el proceso de solicitar un enjugue de pérdidas como tal. ¿Qué forma hay para capitalizar? Bueno, todas las sabemos, pues dinero es lo principal. Segundo, dinero o equivalente de efectivo. ¿Qué son equivalentes? Son aquellos activos que están disponibles, cuyo vencimiento, oigan bien, si es que los tenemos en certificados a plazo, no excedan 90 días o 3 meses, que no estén comprometidos y que pueden ser convertidos inmediatamente en efectivo. Si usted tiene un certificado a plazo, puedo pagar con eso, un equivalente de efectivo. Por supuesto, le van a hacer un descuento. Puedo ir al banco y cambiarlo, o sea, entregarlo. ¿Ok? Es un instrumento de negociación. Y por supuesto estarían como efectivo todo lo que está en bolívares, en moneda extranjera, oigan bien. Y incluso si usted mantiene criptoactivos con fines de trabajo, también estaría dentro de ese rubro. Normalmente los criptoactivos los mantiene como inversión, entonces no entrarían allí. Pero si lo mantiene como fines de intermediación, ok, que es, hasta ahora hay un poco de recelo con eso, también serían equivalentes de efectivo. Estoy adelantando cosas que van a venir en el futuro cercano. También puede ser a través del aporte de bienes tangibles o intangibles, es decir, mobiliarios, equipos, edificaciones, pudiera ser también intangible como un derecho de autor, una marca, ¿verdad? Son muy normales, una franquicia que existan. Lo que no puedo colocar allí, ya se los digo, es capital intelectual, porque no hay una manera hasta ahora encontrada, definida, de cómo darle valor al capital intelectual. Solo se revelan las notas respectivas y lo podemos ver por crecimiento de las ventas, por, por cambios de la empresa en cuanto a la postura que tiene, el ranking de ese manejo, y existe un capital intelectual, o sea, un grupo de trabajadores o el grupo de trabajadores de la entidad que está produciendo, generando valor agregado, que se manifiesta a través del buen servicio que se preste de la venta, entonces, tangible o intangible, ¿ok? Eso, a través lo puedo hacer. También pudiera hacerlo a través de deudas que tengo con terceros, a creencias. Fíjense, está interesante. Los accionistas prestan dinero y si ese es el valor y la entidad considera que no tiene recursos para pagarlo en efectivo equivalente, entonces llega y toma una acción que debe ir a una asamblea, debe ser protocolizado, debe seguir todo lo estamento legal. Y entonces se le entregan acciones. O sea, pagamos con acciones. En otras palabras, recuerden que el pasivo forma parte del lado derecho de la ecuación patrimonial, donde está el capital. Entonces, en este caso, hacemos una transferencia de un pasivo a un capital. O sea, pagamos. Pero también hay otros casos. Usted pudiera comprar, y estos son pagos basados en acciones, usted pudiera perfectamente comprar bienes, ¿ok? Y pagarlo, si es así, si se decide. No, debe ser una decisión de asamblea. Usted puede entregarle a un tercero acciones. ¿Y cuál es el riesgo ahí? Que aumenta, ¿verdad? Está dando poder a quien tiene el número de acciones porque ahora ya no, usted no maneja la totalidad. Sin embargo, esto se puede hacer cuando se decide dar una cantidad que no impacte la toma de decisiones. Se puede hacer perfectamente. Son pagos basados en acciones como tal. También, pues, yo pudiera darle a mis trabajadores, que es una política que en Venezuela poco se usa, pero en otros países sí, se le da pagos basados en acciones. Aquí en Venezuela recuerdo que Sidor y creo que CanTV también y la compañía eléctrica han dado algún tipo de acciones, que son minoritarias, son los famosos accionistas minoritarios, pero en todo caso fue una parte del patrimonio, ¿ok? Y pudiera dárselo en pago de deuda, en pago de servicios, de estímulos, etcétera, etcétera. Y también tengo el caso de corregir la moneda. Esto es interesante. Esto sí, yo tengo una resolución 19 del SAREN, como les decía, que salió en el año 2014, un 13 de enero, comenzando el año 2014, donde en el artículo 18 en adelante, y específicamente en el 20, me dice que yo pudiera incluir, oigan bien, incluir un cambio en el valor. No puedo emitir acciones, pero sí puedo cambiar el valor de las acciones considerando en la cuenta de corrección monetaria, que es la cuenta de capital social actualizado. Cuando uno corrige la moneda va a aparecer esa cuenta, que es el ajuste del capital. Podemos entonces cambiarle el valor
a las acciones. En la propia normativa dice que el único destino posible de esa cuenta es su conversión en capital social. Entonces ahí estaría aumentando, oigan bien, monetariamente el valor de las acciones. No estoy emitiendo nuevas acciones, sino cambiándole el valor. Eso lo puedo hacer con la corrección monetaria como tal. En el material que les hago llegar, o si no se ha llegado, le voy a mandar un caso como tal. Y pueden haber otros conceptos. Pueden haber otros conceptos siempre que sean patrimonios, siempre que esté allí dentro de la sección de patrimonio y que esté disponible, oigan bien. Por ejemplo, la normativa que salió de MIS para PYME, la de 2015, me cambió el estado de resultados y hizo una segregación. ORIS, otros resultados integrales que aparecen allí y que también forman parte del patrimonio, los separan los que van a estar disponibles, los que se van a convertir en el futuro, van a estar disponibles para la empresa y van a ir al estado de resultados, y los que no están disponibles. Okay, dentro de eso está colocado el superávit por revalorización. Yo les voy a enviar un formato para que lo puedan ver allí. Cuáles son las partidas que considera la norma no están disponibles. Eso por definición se establece de esa manera como tal. Bien, todo el patrimonio evidentemente requiere, como les decía, un proceso legal que está relacionado con el mismo. O sea, esto es legal. Por eso debe haber una unidad, una unión entre los profesionales de derecho y los profesionales de la contaduría pública y otros relacionados para hacer estos procesos. Esto es legal, esto amerita una redacción, llevarlo al registro, pagar unos aranceles, protocolizarlo, hacer la inscripción en los respectivos registros que maneja los registros mercantiles, etcétera, etcétera. ¿Ok? Las evidencias de este patrimonio tienen que ser sustentables y válidas. Si usted va a aportar un bien, la normativa que regula la materia en el caso de la contaduría pública me habla de un informe donde el contador público, que es una norma internacional de trabajos de aseguramiento, que tiene que ver precisamente con ver el bien, su condición, ver el bien y validar la propiedad. No me pide el valor lo va a definir el accionista y el registro mercantil tiene la potestad, está en Gaceta Oficial, de decir si ese es el valor razonable o no lo es, o sea, lo que él considere es lógico o adecuado. Entonces la evidencia tiene que ser muy bien analizada, sustentada, no entre en manipulaciones con esto porque esto es legal, se los recomiendo. O sea, evidencias válidas sobre la capitalización. De igual manera, esto, como les decía, además de protocolizarlo, tiene un costo, que son los aranceles, que por cierto, en este momento la tasa del arancel es bastante elevada al respecto, o sea, tiene un costo. Y los registros financieros, o sea, los asientos que se deben de hacer, deben de reflejar de la manera más fiel posible la transacción. No pudiéramos estar manipulando. Esa contabilidad creativa no aplica, porque es fácil detectarla, manipularla. No podemos hacer eso. Entonces, cuidado con la evidencia, cuidado con la valorización, que es el valor que le vamos a asignar, cuidado con la valorización no es nuestra. Yo puedo verla, pero no es mi responsabilidad. Cuidado con la tenencia, con la propiedad. Y por supuesto, con los asientos, con los registros. Ahí entra también la figura del comisario. Y la nota revelatoria que sobre el particular debería elaborarse como tal. También esta parte de legalidad está en los libros de accionistas, que es un registro auxiliar donde cada accionista tiene un historial de acciones que ha manejado, que ha transferido o que la sigue transfiriendo, de cambio en el valor, de nuevas emisiones. Allí vamos a verlo en ese libro de accionistas, ¿okay? Que hay que tenerle sumamente mucha atención, porque una pérdida del libro de accionistas es como perder las partidas de nacimiento de lo que es la entidad como tal. Y estas están sustentadas con actas. Cada vez que la asamblea se reúne formalmente, puede haber una reunión formal, tal como lo dice el Código de Comercio, se levanta un acta a través del secretario de esa asamblea. Esa acta debe ser inscrita, transcrita en el libro de actas de accionistas. Y si usted considera pertinente, no es obligatorio, la puede protocolizar, pero no es obligatorio. Usted puede hacerle un registro subalterno si considera pertinente. Pero ya tenerle en el libro es solamente suficiente. O sea, debe haber un libro de actas de accionistas. Todo esto es lo que nosotros a veces estamos muy pendientes de su validación. Bien, vamos a un corte y ya regresamos.